Les saludo con mucho afecto. Alabo a nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo, por la presencia de todos ustedes aquí. Y de veras soy muy sincero en bendecir y agradecer grandemente al pastor y a su esposa, la pastora. ¿Y sabe por qué? Porque ese es verdaderamente ejemplar y por la trayectoria que tiene nuestro hermano Alejandro y su esposa en el servicio a Jesucristo, el Señor y Salvador. De veras agradezco grandemente su insistencia de que viniera para servir aquí al Señor. Y es una bendición ver su fidelidad junto con su esposa en este ministerio y en servirles a ustedes. Siempre que me toca predicar, tengo la tentación de hablar demasiado, entonces por eso es que yo en esta etapa de mi vida todos los sermones los escribo, como sugieren mejor, porque el cuerpo también tiene sus limitaciones. Mi padre, cuando ya envejeció y después fue miembro finalmente de la Iglesia Bautista Memorial de Caracas, de la cual yo fui el pastor fundador, y él me decía así con su acento haitiano: ustedes los pastores tienen que entender sobre todo a las personas de edad avanzada. Nuestro cuerpo no resiste esos sermones largos, por favor. Mi padre, entonces yo decía, tus palabras son órdenes para servir. Pero lo importante es saber que la palabra de Dios, dice la Escritura, el Señor mismo dice, no vuelve a Él vacía, sino que la palabra será como una lluvia que va a regar la tierra y dará su crecimiento. Por supuesto, eso no exime la responsabilidad de cada uno de los oyentes de responder al llamamiento divino. Este y todos nuestros mensajes son de la Biblia, la santa palabra de Dios. Y nadie puede escurrir esa responsabilidad de responder a lo que el Señor nos dice. Hoy es día, creo, el Día Internacional de la Biblia. Hay actividades en todos los medios y formas para reconocer a este libro. Cuando nosotros todos los que fuimos criados en nuestra denominación bautista, y yo desde que nací, porque fui presentado ante el Señor en la primera iglesia bautista de Guanare, después de nacer el 16 de diciembre de 1952. Y he estado únicamente en iglesias bautistas hasta el fin de mi vida. Porque una cosa que lo distingue es lo que sostenemos. De niño asistía a las escuelas bíblicas de vacaciones y me encantaba, había 3 saludos. Se saludaba la bandera nacional, se saludaba a la bandera cristiana y se saludaba a la Biblia. A mí me encantaba, era el saludo de la Biblia, porque yo me memoricé todos los saludos. Pero me gustaba mucho oír y participar en decir, prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios, y la haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios. Y ese es el mensaje que yo he predicado desde que fui llamado y desde que abracé el ministerio, y he cumplido ya 52 años. Tengo 72, quiere decir que ingresé en el seminario y abrazando el ministerio a la edad de 20 años.
y alabo a Dios por darme ese privilegio, por su misericordia y su favor. Vamos a ir ahora sí a la palabra. El título de mi sermón es La palabra viva, 2 puntos. Cómo Dios nos habla hoy a través de su palabra de ayer. Y el texto base de este sermón está en la Epístola Universal a los Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 12, y que leo aquí en esta Biblia que estoy usando ahora, a partir de, como decimos, del siglo XXI, que es la nueva versión internacional con derecho de autor de 1999. Y dice así: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. A veces escuchamos esta pregunta: ¿cómo puede un libro escrito hace miles de años tener algo que ver con mis problemas del siglo XXI? Con mi ansiedad, mis redes sociales, mi estrés laboral. La respuesta está en la naturaleza misma de la Biblia, la santa palabra de Dios. No es un registro estático de eventos antiguos. Es la palabra viva y eterna del Dios vivo y eterno, revelado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Hoy consideraremos cómo este libro antiguo es increíblemente modernísimo, y así se mantendrá, y poderosísimo para salvarnos y transformar nuestras vidas hoy. En primer lugar, la Biblia, la santa palabra de Dios, es una palabra viva, como dice el texto. No es un fósil, libro viejo o anticuado. Es un organismo viviente. Este texto de Hebreos 4:12 no dice que la palabra de Dios estuvo viva, sino dice que ciertamente la palabra de Dios es viva. Esto significa que su vitalidad es permanente. Esto se debe a que su autor, el Espíritu Santo de Dios, está vivo y activo, y usa la Biblia, la Escritura Sagrada, para hablar directamente a nuestra situación actual. Con la palabra, y resalto en comillas, viva, podemos comparar la referencia que hace Esteban a las palabras de vida recibidas por Moisés en la península de Sinaí, en Egipto. Y leo así en Hechos 7:38, que dice: este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto, con el ángel que le habló en el monte Sinaí, y con nuestros antepasados. Fue también él quien recibió palabras de vida para comunicárnoslas a nosotros. Fin del texto. Así tenemos la descripción que hace el apóstol Pedro también
en su epístola, primera de Pedro 1 y el versículo 23, donde dice, textual, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece. Dice el texto. ¿Sabe usted que una carta de un ser querido fallecido es preciosa? Pero es un recuerdo estático. Una videollamada con un ser querido está vivo. Es interactivo y relevante al momento. La Biblia es más que una videollamada. El Espíritu Santo de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y Dios la usa para hacer que una palabra específica salte de la página y hable a nuestra necesidad precisa de hoy. ¿Cómo leemos nosotros la Biblia? ¿Leemos acaso la Biblia como si estuviéramos leyendo un libro cualquiera de historia? ¿O la leemos con una expectativa y en oración diciendo, Señor, háblame hoy a través de tu palabra? Apreciado y amados oyentes aquí, la diferencia es ciertamente abismal. En segundo lugar, la Biblia, la santa palabra de Dios, es una palabra poderosa. No es una sugerencia, es una fuerza. Hebreos 4:12 sigue diciendo, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. La palabra que aparece en el idioma griego original del Nuevo Testamento es energés. Suena ya, ¿verdad? De donde viene enérgico. Denota la idea de poder en acción o también eficacia en acción. Lleva en sí misma el poder eficaz de Dios para cumplir con el propósito para el cual ha sido emitida. Este carácter de autocumplimiento que posee está muy bien resumido en Isaías 55:11, donde Dios, el Dios eterno, revelado en los profetas del Antiguo Testamento, nos dice textualmente, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Fin del texto. Estas no son solo palabras bonitas, sino son palabras divinas que crean, que liberan, que salvan y que transforman de una vez y para siempre, es decir, para la eternidad, por la obra redentora, salvadora de nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Gracias. Es como un código de software poderoso. Un usuario normal ve el texto en una pantalla, pero cuando se ejecuta, ese texto tiene el poder de realizar tareas complejas, resolver problemas y transformar datos. La Biblia es infinitamente más que eso. La Biblia es, entre comillas, el código del Dios Padre Celestial revelado en Jesucristo, el unigénito y eterno Hijo de Dios, y del Espíritu Santo, quien es el procesador que lo ejecuta en nuestro corazón, en nuestra vida, salvándonos y liberándonos de una vez y para siempre con su poder transformador. ¿Es o no es así, pastor?
confrontamos nosotros problemas poderosos porque somos pecadores, ¿cierto? Algunos tienen adicción, amarguras, desesperanza y frustraciones inagotables. Las soluciones humanas son débiles e ineficaces. Necesitamos un poder de fuerza mayor y eficaz. La palabra de Dios aplicada es esa fuerza. Memorizar la palabra de Dios. Meditar seriamente en ella. Obedecerla indudablemente. Y ponerla en oración de confesión a Cristo Jesús únicamente, porque Él es quien libera su poder en nosotros. ¿Tienes tú esa convicción ya? En tercer y último lugar, es una palabra ahora que penetra. No se queda en la superficie, llega al corazón. Nótese cómo el texto describe su precisión quirúrgica. Y sigo leyendo Hebreos 4:12. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Fin del texto. La cultura se enfoca en el comportamiento externo. Dios va a la raíz, la motivación del corazón. Y podemos ilustrarlo diciendo que una resonancia magnética puede revelar un tumor invisible a simple vista. La Biblia hace lo mismo con nuestro interior. Pero puede que exteriormente parezcamos bien, pero la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, el Verbo de Dios, que revela la envidia escondida, el orgullo disfrazado de humildad, el miedo que controla nuestras decisiones. Esto nos llama entonces a una aceptación. Este es el desafío, a una conversión, a una obediencia permanente y honesta a la palabra de Dios. No para lucir espirituales, sino para ser examinados. Amamos y consolamos, pero también proclamamos la verdad que juzga el pecado real que hay en nosotros y que nos llama al arrepentimiento. Un médico que solo dice, está bien, entre comillas, a un paciente enfermo, no lo ama. Recapitulo diciendo entonces que la Biblia es más relevante que el último titular de noticias, porque trata con el corazón humano que necesita sin duda y que tiene que ser cambiado. Es viva, es poderosa, es penetrante y es transformadora. Es la herramienta esencial, principal del Espíritu Santo de Dios y de Jesucristo para que cada uno de nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado y podamos aceptar voluntariamente a Jesucristo como el único y suficiente Salvador y Señor eterno de nuestras vidas. Hay una invitación. Y esta es una invitación divina, no es humana. Esta es una invitación seria,
No es una apariencia. Esta es una invitación que incide en una reflexión de la mente y del corazón. Porque nosotros estamos en este planeta y un día vendrá Cristo, o iremos nosotros como muchos de los fallecidos nuestros al encuentro con el Dios eterno y con Jesucristo. ¿Estás tú preparado para eso? ¿Tienes tú una convicción que sea real, genuina, verdadera, para que tú puedas decirle al Señor Jesucristo en una oración de fe: sí, Señor, me arrepiento de mi pecado y te acepto, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador personal y Señor eterno? ¿Saben quién termina aquí hablando que voy a citar? Ustedes se imaginan, ¿verdad? ¿Quién? Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 23 y 24. Y esta es la invitación final. Dirigiéndose a todos, declaró: si alguien, oigan bien, es la condición, si alguien, dice el Señor Jesucristo, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por mi causa, la salvará. Fin del texto. Por lo tanto, no ignores esta invitación. No debe haber ningún tipo de pena, algo así, ¿cómo diríamos? El aspecto negativo de escenario, de público. Eso no importa, porque el asunto es que usted está aquí enfrentando es al Señor Jesucristo. Y Él es el que importa. Y es para ti. Entonces yo te digo, ríndete al único Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Únicamente y solamente Él puede transformarte y salvarte de una vez y para siempre. Te invito cordialmente a que aceptes su palabra hoy mismo. ¿Quieres aceptarlo? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere aceptar a Cristo? ¿Quién quiere? Públicamente. Dios te bendiga. ¿Quién más quiere? Dios te bendiga. ¿Quién más quiere? Dios les bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi dama. Joven aquí también. Dios te bendiga. 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 Dios les bendiga a cada uno de los que están haciendo esa decisión hoy. Dios te bendiga, mi hermana. Dios te bendiga. Oh, qué bendición. Pastor, venga, pastor, venga. Venga, pastor. Esta es la cosecha, hermanos. Aleluya. Dios te bendiga. Y yo quiero que usted ahora repita en su corazón esta oración que vamos a hacer de entrega a Jesucristo. Diga conmigo y oramos juntos. Señor, tú conoces mi mente y mi corazón. Gracias por saber quién eres y lo que tú has hecho por mí. Te entrego en arrepentimiento y en fe mi vida completamente a ti, contando con tu gracia, tu perdón y tu cuidado. Oro en tu mismo nombre, Señor Jesucristo, para la gloria tuya y la bendición mía. En tu nombre. Amén. Amén.